Si estás enfrentando el miedo, si la tentación te persigue una y otra vez, o si en el fondo sientes que no eres digno, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. No mañana, no, cuando tengas tiempo, no cuando te sientas más fuerte. Hoy, aquí y ahora. Porque lo que estoy por compartir contigo no es una charla más, no es una historia que emociona, ni una advertencia que se olvida. Esto es algo que el enemigo no quiere que escuches. ¿Y sabes por qué? Porque puede ser exactamente lo que necesitas para cerrar la puerta que él ha estado usando para entrar a tu vida. Hoy quiero hablarte de una verdad espiritual. No es un verso cualquiera ni una promesa más. Es una llave que si la tomas y la haces tuya, puede dártela la autoridad para frenar el caos, resistir el mal y cambiar el rumbo de tu vida por completo. ¿Te parece mucho decir? Pues escúchame con atención. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa si tu historia está rota en 1000 pedazos. No importa si crees que tu alma ya no tiene fuerza ni para orar. Dios no ha cerrado el libro contigo. No ha terminado tu historia. Y si decides quedarte hasta el final de este mensaje, lo que vas a recibir puede ser el inicio de tu libertad. Mucha gente piensa que el diablo solo se manifiesta cuando hay brujerías, hechizos o cosas que se ven con los ojos. Pero déjame decirte algo que a mí me costó entender. El enemigo no siempre grita. A veces susurra, no siempre golpea fuerte. A veces espera con calma, con estrategia, con astucia. Él es más sutil de lo que imaginas, más paciente de lo que quisieras y mucho más calculador de lo que estás preparado para enfrentar si no estás despierto espiritualmente. Él no irrumpe con estruendo, viene como un susurro leve, casi imperceptible. No entra por las puertas grandes, sino por las rendijas diminutas que dejamos en nuestra cotidianidad. Y mi amado Jesús, sabiendo lo vulnerable que somos, no nos dejó desarmados. No, Él nos entregó su palabra. Y esa palabra no es una reliquia muerta, no es solo tinta sobre papel, es un fuego que consume, una espada que corta, una vida que vivifica. Y hay una porción de esa palabra que no solo consuela, no es un muro o un escudo encendido que se interpone entre tu alma y el reino de las tinieblas. Pero antes de compartirla contigo, necesito llevarte por la misma senda por donde muchos se extraviaron, para que comprendas por qué este versículo es diferente, porque este lo cambia absolutamente todo. Imagínate tu vida como una casa con puertas, con ventanas. El enemigo no tiene que derribar nada si tú le dejas un espacio abierto. A veces ni siquiera nota uno la grieta, pero oh, cómo se aprovecha de ella. ¿Sabes cuál es una de esas grietas más comunes? La incredulidad. No hablo de aquella que grita que Dios no existe. No. Hablo de esa incredulidad sutil, la que se esconde detrás de la lógica, la que dice, no siento nada, ya oré y no pasó nada. Esa que te hace abrir la Biblia sin hambre, que transforma tus oraciones en ecos sin peso, que convierte tu caminar con Dios en una rutina vacía. Ahí es donde esa palabra toma sentido, porque hay un versículo, uno solo, que porta la estrategia divina para paralizar al enemigo, no a base de gritos ni de fórmulas religiosas, sino desde una posición de autoridad espiritual. Pero no puedo dártelo aún, porque si lo recibes sin haber sido procesado en el espíritu, lo vas a repetir como una frase más y no como una espada afilada. Hay almas ahora mismo recibiendo esto, viviendo tormentas,
que ni siquiera comprenden. De pronto todo se desmoronó. Las puertas se cerraron. El gozo se evaporó. Las noches se hicieron densas. Nada cambió afuera, pero adentro todo se quebró. ¿Lo has sentido? ¿Has sentido esa presencia oscura que parece manipular tu ambiente sin que tú sepas por qué? No es casualidad. No es simplemente la vida. Es guerra. Guerra espiritual. Y lo más alarmante no es que estés bajo ataque, es que ni lo sepas. Porque mientras no entiendas lo que el cielo ha depositado en ti, el enemigo continuará expandiéndose. Él te quiere disperso, confundido, apagado, porque mientras ignores el poder que te fue entregado en Cristo, seguirás cediendo terreno. Este versículo no solo te defiende del enemigo, no, este versículo te recuerda quién eres tú en Cristo Jesús. Y esto se torna más profundo aún. No menciona demonios, ni ángeles, ni ejércitos. Habla de una postura interna. Habla de una decisión inquebrantable. De lo que sucede cuando un hijo de Dios se levanta, planta sus pies firmes y decide resistir. ¿Estás comenzando a verlo? Pero espera, todavía no. Primero necesitas ver cómo esta verdad se ha encarnado en hombres y mujeres de fe, personas que fueron perseguidas, humilladas, tentadas hasta el límite, y no se rindieron. ¿Por qué? Porque sabían en quién confiaban, porque cada golpe del enemigo encontraba respuesta en esta promesa. Una promesa que el infierno conoce y teme. Y déjame decirte algo, cuando llegue el momento, cuando por fin escuche de mis labios este versículo, no será para que lo aprendas de memoria, como si fuera una oración repetitiva. No, será para que lo vivas, para que lo hagas oración diaria, para que lo declares en la entrada de tu hogar, en la boca de tus hijos, en el centro de tus decisiones. Y cuando lo hagas, verás cómo el ciclo se quiebra, cómo esa puerta se cierra, cómo regresa tu paz, cómo tu espíritu se levanta con fuego. Pero si te vas ahora, si apagas este mensaje a mitad del camino, solo recibirás palabras vacías sin unción. Porque este versículo exige preparación. Este requiere que tu espíritu esté atento. Por eso, quédate. Escribe en los comentarios: estoy listo para recibir esta palabra. Hazlo como un acto de fe, porque lo que estás a punto de recibir cambiará para siempre tu manera de resistir al enemigo. Y tal vez ahora mismo te estés preguntando: ¿por qué si amo a Dios? ¿Por qué si he entregado mi vida a Cristo? ¿Por qué si asisto a la iglesia y oro cuando puedo? Aún así, parece que el enemigo tiene acceso a mis pensamientos, a mis emociones, a mi paz. Quizás llevas meses, incluso años, sintiendo que algo invisible te persigue, que tus guerras no son solo externas, sino que se libran dentro de ti. Te despiertas agotado, tu alma pesa, tomar decisiones se vuelve una carga. Aunque tengas tiempo, no puedes descansar. Oh, cuánto anhelo que escuches lo que voy a decirte, no con tus oídos naturales, sino con tu espíritu despierto. Si hoy estás sintiendo que tu alma está bajo ataque, no es porque hayas hecho todo mal como persona. No se trata de eso. Hay una batalla invisible que ruge sobre ti, y el enemigo astuto, como siempre, conoce bien tus vulnerabilidades. Él no necesita derribarte de un solo golpe,
si puede deslizarse lentamente, dejando caer susurros de duda, sembrando pequeñas mentiras, dejando que los resentimientos no confesados se arraiguen o permitiendo que hábitos escondidos, aparentemente inofensivos, abran la puerta a su legalidad sobre tu vida. Y mientras todo esto ocurre, tú te preguntas con lágrimas en los ojos: ¿dónde está mi refugio, Señor? ¿Por qué siento que estoy perdiendo una guerra que ni siquiera sé cómo pelear? Pero escucha, Dios ha estado queriendo hablarte desde el principio. No necesitas gritar para tener autoridad espiritual. No necesitas tener en tu memoria 100 versículos bíblicos. Lo que necesitas es uno solo, uno que se convierta en espada y escudo al mismo tiempo. Y ese versículo existe, está allí en la Santa Palabra. No está escondido, no es un misterio reservado para unos pocos. Es una promesa abierta, viva pero lamentablemente ignorada por multitudes. Muchos lo han leído, sí, pero pocos lo han activado, porque no basta con saber lo que dice la Escritura. Hay que vivirla, creerla con cada fibra del ser y proclamarla en medio de la tormenta, incluso cuando las fuerzas te abandonan. Ese único versículo, si ese que el Espíritu Santo anhela que tomes como tuyo, tiene un poder que va más allá de la lógica humana. No solo guarda tu alma, también despierta tu mente limpia, el ambiente espiritual que te rodea, y edifica un muro entre tú y las estrategias del enemigo. Pero antes de que lo recibas, debo advertirte algo muy importante. Si no comprendes esta verdad, vas a querer usar ese versículo como si fuera un talismán, una fórmula mágica, y eso no es lo que Dios desea. Él busca relación, no ritual, transformación, no superstición. Déjame contarte algo muy real que vivió un siervo de Dios, un pastor lleno de fe, hace no mucho tiempo. Este hombre tenía una familia preciosa, una iglesia vibrante, un mensaje poderoso, pero poco a poco su hogar se llenó de discusiones, de tensiones que dolían más que cualquier palabra. Enfermedades sin explicación comenzaron a rondar su casa. Su hija pequeña, de apenas 9 años, empezó a tener pesadillas aterradoras. Claro que él oraba, por supuesto que sí, pero no pasaba nada, hasta que una madrugada, quebrado por la angustia, clamando con el alma, el Señor le reveló algo profundo en su espíritu. Había dejado una puerta abierta. No era un pecado obvio, no era rebeldía. Era algo más sutil, más peligroso, a una incredulidad disfrazada de ocupación, distracción envuelta en servicio, cansancio espiritual, sin descanso verdadero. Y fue entonces que Dios le recordó ese versículo, ese único versículo. Él lo tomó, lo leyó en voz alta, lo escribió en su casa, lo meditó cada día, como si su vida dependiera de ello. ¿Y sabes qué pasó? El cielo respondió, las discusiones desaparecieron, su hija descansó en paz, la atmósfera fue transformada, su mente se renovó, no porque él hiciera algo espectacular, sino porque se alineó con la verdad viva de la palabra. ¡Oh, aleluya! Y no te comparto esto para impresionar tu mente, sino para encender tu fe. Lo que estás atravesando no es definitivo. Puedes revertirlo, puedes proteger tus pensamientos, limpiar tu hogar, declarar libertad. Puedes cerrar esa puerta que quizás lleva demasiado tiempo abierta, pero todo comienza con una decisión santa, creer que ese versículo fue escrito para ti. No fue escrito para un tiempo lejano, ni para cristianos de otra era, ni para gigantes de la fe. Fue escrito para ti aquí y ahora, en esta guerra. Y cuando lo leas,
porque te prometo que lo vamos a revelar, quiero que lo hagas con el corazón desnudo, sin distracciones. Quiero que lo declares en voz alta, que lo escribas como una proclamación espiritual, como un acto de guerra santa, porque cuando una verdad de este calibre es liberada, el infierno tiembla y los cielos se abren. Así que antes de continuar, te extiendo una invitación espiritual. Escribe ahora mismo: estoy listo para cerrar la puerta. No lo pienses. Escríbelo como una declaración profética, como una señal al cielo de que estás preparado para caminar en verdad. No quieres seguir sobreviviendo como un cristiano débil. Quieres vivir como un hijo redimido, sabiendo que estás cubierto por el poder de Dios. El versículo está cerca. La revelación está por caer, pero no te vayas aún, porque hay una última pieza, una advertencia final que cambiará para siempre la manera en que leas, apliques y proclames esta palabra. Solo los que permanecen hasta el final recibirán el arma completa. ¿Estás listo? Entonces quédate conmigo. Lo más glorioso está por revelarse. ¿Y sabes cuál es el mayor peligro de una puerta espiritual abierta? Que muchas veces quien la abrió ya no recuerda cómo lo hizo. Y así es como trabaja el enemigo, con una astucia silenciosa, construyendo murallas invisibles alrededor de tu alma. No llega con fuegos artificiales ni cadenas que suenan en la oscuridad. No comienza con grietas diminutas, una palabra fuera de lugar que decides ignorar, una película que piensas que no afectará tu espíritu, un pensamiento que minimizas porque no es tan grave, una herida que decidiste esconder debajo de la alfombra del corazón. Y día tras día, esas pequeñas aberturas se agrandan. Él no corre, no necesita prisa, porque conoce el poder de la erosión lenta. Y cuando menos lo esperas, vives bajo un velo de culpa que no comprendes, ansiedad que no puedes controlar y una frialdad espiritual que no sabes revertir. No estás poseído, no estás bajo maldición, pero sí estás respirando en un ambiente que no proviene de Dios, un entorno que tú no formaste con intención, pero al que le diste permiso con tu indiferencia. Ahí es cuando este versículo cobra vida, porque no solo cierra portales, no solo purifica el ambiente, hace mucho más. Defiende, sí, pero también transforma. Quizás tú piensas ahora: pero si yo he leído la Biblia muchas veces y nada ha cambiado, lo sé. Pero escúchame, no se trata de leer por leer, no es una lectura vacía lo que produce el poder, es la mezcla divina entre la palabra y la fe. Está escrito que la palabra no aprovechó a algunos porque no fue mezclada con fe en los que la oyeron. Es como tener en tus manos la llave de un cofre lleno de gloria, pero no creer que dentro hay algo valioso. Así es este versículo. Tiene el poder de hacer retroceder al enemigo, de silenciar cada acusación que susurra contra ti, de proteger tus pensamientos y de establecer autoridad espiritual en tu hogar. Pero solo si crees, solo si lo declaras desde un lugar de revelación, solo si lo activas como hizo Jesús en el desierto. Cuando fue tentado por el diablo, él no gritó, no debatió, solo dijo: escrito está. Y esa espada cortó la mentira, y tú harás lo mismo. Escucha esto como si fuera la única cosa que necesitas oír hoy. El enemigo no tiembla ante tus emociones, no se inmuta por tus lágrimas, pero sí tiembla cuando estás convencido, cuando sabes quién eres y quién vive en ti. Teme cuando dejas de hablar como un derrotado
y empiezas a hablar como hijo. Teme cuando te levantas en tu casa y dices: aquí no reina más el temor, aquí no entra más ansiedad, aquí solo reina el Espíritu Santo. Pero esa voz no nace de un deseo bonito, nace de la palabra viva. Por eso este versículo no es cualquier cosa, es dinamita celestial. Cambia la atmósfera de tu casa, se convierte en un estandarte. Te recuerda que no estás a merced del ataque, sino que has sido equipado para resistir, para declarar, para vencer. Pero no lo digas a la ligera, no lo uses como si fuera un mantra vacío. Prepárate, porque cuando lo declares, algo se moverá en el cielo y también en el infierno. Y aquí es donde necesito advertirte. Antes de mostrarte el versículo, debes saber que el enemigo va a intentar robártelo. Quizás no con una distracción directa, pero sí con una duda, con escepticismo, con pensamientos que suenan lógicos. Te va a susurrar que es solo un texto más, que no aplica, que no tiene poder real. Y en ese momento, tú decides si serás de los que oyen y olvidan o de los que oyen y activan. Porque si lo haces con fe, si lo abrazas con todo tu ser, lo que verás no será emoción superficial. Verás atmósferas transformadas, pensamientos liberados, sueños que vuelven a ti, paz que no habías conocido en años. Pero todavía no puedo entregarte el versículo. Antes necesito contarte lo que ocurrió en un momento particular de la palabra. Una escena donde una persona común enfrentó tinieblas reales y venció. Y lo hizo con una frase, una sola. Una que, aunque parezca sencilla, cargaba más poder que todo un ejército. Esa historia será la llave para comprender lo que está por venir. Porque no se trata de memorizar versículos, se trata de vivirlos, de que esa palabra se encarne en ti, de que se vuelva fuego en tu boca, escudo en tus pensamientos. Así que no te desconectes, no adelantes, no pauses, porque si lo haces, perderás la parte más crucial. Todavía hay una revelación que lo une todo, y cuando llegues a ella, lo sabrás. Tu espíritu lo sabrá. Y todo cambiará, porque quizás ese acto de fe es justo lo que el cielo está esperando para soltar lo que ha estado retenido. Quédate aquí. Lo más fuerte está a punto de comenzar. ¿Sabes por qué mi voz suena tan firme, tan urgente, tan cargada de fuego divino en este momento? Porque lo es, porque cada segundo que dejas abierta esa puerta espiritual, cada instante en que no te posicionas, es tierra que el enemigo toma y que después te costará lágrimas recuperar, porque no estás librando una lucha imaginaria, no mientras tú te debates entre si creer o no el infierno. Ya decidió atacarte, lanzarse sin tregua sobre tu mente, sembrar caos en tu hogar, diluir tu fe con sutileza. Y no lo hará de manera obvia, no vendrá con rostro oscuro y pasos tenebrosos. Entrará en lo común, en lo que escuchas, sin filtrar en lo que miras, sin vigilar en hábitos que adoptas sin darte cuenta. Y cuando abras los ojos, ya será tarde tu espíritu, apagado tu pasión dormida, tu identidad hecha trizas. Y por eso lo que estás escuchando no es un simple mensaje más, es un llamado, un clamor que arde en mi alma a que marques una línea hoy. No con lágrimas emocionales, ni con entusiasmo fugaz, sino con la autoridad que nace de la palabra viva. Esa palabra que no caduca, que no falla, que está aquí para darte una verdad eterna. Esa verdad que cuando la pronuncias con convicción transforma el ambiente espiritual que te rodea.
¿Recuerdas a David, aquel joven pastor que no se doblegó ante el terror colectivo de Israel, que se plantó frente al gigante sin armadura, sin espada, pero con algo que ni los soldados entrenados poseían: convicción espiritual? No respondió a Goliat con gritos vacíos ni insultos, sino con palabra profética. Le declaró: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso no fue poesía religiosa, fue una afirmación desde su espíritu, alineado con el cielo, y cuando lo dijo algo, se rompió en lo invisible, porque el cielo siempre responde cuando uno de sus hijos habla desde la identidad que Él le dio. Ese momento cambió la historia de Israel. Y tú, cuando recibas esta palabra y la declares con fe sobre tu casa, sobre tu habitación, en medio de esas batallas que nadie ve, también podrás ver un antes y un después. No estoy hablando desde la teoría, sino desde lo vivido. He caminado junto a personas que pasaron años luchando con cadenas invisibles, adicciones secretas, pensamientos obsesivos, opresiones que no cedían ni con consejería, ni con oración colectiva. ¿Y qué rompió esas cadenas? La revelación. Ese momento en que lo leído 1000 veces se convierte en vida. Una mujer que no podía dormir profundamente desde hacía 5 años, consumida por la ansiedad y los terrores nocturnos, se aferró a un solo versículo. Lo escribió, lo colocó bajo su almohada, lo declaró cada noche. Al principio, nada. Pero al tercer día, una paz que no tenía explicación la envolvió. Al quinto soñó sin miedo. Al séptimo, despertó llorando no por angustia, sino por gratitud, porque la palabra no volvió vacía, se cumplió, se manifestó, y esa mujer se transformó en la guardiana espiritual de su hogar. Eso quiero que comprendas, que no necesitas púlpito, ni título, ni doctorado en teología para ver milagros. Solo necesitas el corazón de un niño, la voz de un hijo y la postura de un soldado. Y eso sucede cuando dejas que este versículo, este único versículo, penetre tu ser. Cuando lo dices y el ambiente se estremece. Cuando lo repites y no suena vacío, sino como eco del cielo. Y sé que tienes hambre de conocerlo. Lo sé porque no has llegado hasta aquí por azar. Has llegado porque este es tu momento. Esta es tu guerra y esta es tu arma. Pero antes de empuñarla, necesitas aprender a sostenerla. Por eso, antes de revelarte este versículo, te pido que prepares tu espíritu. Escribe ahora mismo: Dios, abre mi entendimiento. Porque hay quienes han leído este versículo 1000 veces y jamás lo vieron, jamás lo activaron, jamás lo aplicaron. No seas uno más. No dejes que pase como letra muerta. Recíbelo como promesa, como decreto, como escudo. Porque una vez que lo conozcas, ya no podrás seguir igual. Y sí sé que lo estás esperando. Pero aún hay una última pieza, una llave, que hará que no solo lo leas, sino que lo creas. Quédate, porque la revelación que conectará tu espíritu con ese versículo está por caer como fuego, y si te vas ahora, te quedarás con la forma, pero sin el poder. Solo quienes permanecen hasta el final reciben el impacto completo. Así que comenta, comparte y quédate. Lo más importante está por desatarse, y tú estás a milímetros de recibirlo. Mientras escuchas esto, quiero que pongas tu mente en esa área donde más sientes el ataque, porque todos lo tenemos. Hay quienes lo sienten en la mente: pensamientos intrusivos, ansiedad,
confusión, dudas que antes no existían. Otros lo viven en su casa, discusiones frecuentes, frialdad en el matrimonio, hijos que antes amaban estar en casa y ahora no soportan ni 5 minutos. Algunos lo sienten en su salud emocional, un cansancio que el sueño no cura, una tristeza sin razón, un vacío que parece imposible de llenar. Y tú vienes a mí con lágrimas contenidas, preguntándote en secreto, ¿cómo puede ser que ore con todo mi ser, que busque su palabra cada día, que asista con fidelidad a su casa, y aún así me sienta así, tan rota, tan sola? Pero escucha, hija mía, la batalla que libras no se mide por lo que tus ojos pueden ver, sino por lo que el Espíritu Santo está susurrando en lo profundo de tu ser. Cuando hay guerra en lo invisible, es señal de que algo divino está por manifestarse en lo natural. El enemigo no merodea donde no hay promesa, no persiste donde no hay un propósito eterno. Si sientes esa presión sobre tu alma, es porque llevas dentro algo del cielo que Él quiere abortar antes de que pueda florecer. Por eso, no te atrevas a tratar este versículo como uno más en tu colección devocional. No es adorno, no es adición, es mandato celestial. Esta palabra no viene para abrir más caminos, sino para cerrar de una vez por todas aquellos portales que nunca debiste dejar abiertos. ¿Y sabes por qué tantos de los hijos de Dios siguen cayendo año tras año en los mismos lazos? Porque tratan los síntomas como si fueran causas, porque se mudan de comunidad, cambian su rutina, varían sus hábitos, pero no se posicionan firmemente sobre la verdad que rompe cadenas. Esta palabra fue soplada por el mismo Espíritu del Altísimo para sellar con fuego aquellas grietas que el enemigo ha usado como entrada por demasiado tiempo. Y tú no has llegado aquí por casualidad. Este momento ha sido escrito en los cielos. El Señor está trazando hoy una línea en el suelo de tu alma y declarando: hasta aquí llegó el enemigo. Hoy es día de recuperar territorio, pero debes estar lista. Debes tener hambre de su presencia, porque lo que está por llegar no es solo revelación de un texto bíblico, es un despertar a una nueva manera de caminar su palabra. Es un llamado a una obediencia más profunda, a una fe más audaz, a una autoridad más alta. Este versículo que vas a recibir no es para guardarlo en tu memoria, es para escribirlo con fuego en la puerta de tu casa, en el umbral de tu corazón, en cada rincón de tu atmósfera. Debes hablarlo en voz alta cada mañana, como espada, como escudo, como clamor de guerra, porque cuando esta palabra esté viva en tu boca y encendida en tu espíritu, empezarás a ver cambios, y no cambios sutiles, sino reales. Pero debes atreverte a creerlo, a hacerlo tuyo, a proclamarlo con convicción. Y cuando lo hagas, el cielo entero se alineará con tu declaración. Pero si lo tratas como una frase más, si te distraes, si apagas este momento antes de tiempo, perderás el fuego que estaba destinado para ti. Escúchame bien. Dios te está preparando para una temporada de autoridad, pero no puedes caminar en autoridad si no estás dispuesta a reconocer las puertas que aún están abiertas. No puedes cerrar lo que te niegas a confrontar. Mientras hablo, el Espíritu Santo ya te está mostrando esas grietas. No permitas que la vergüenza te calle. No es condenación, lo que Él trae es restauración. Él no lo revela para herirte, sino para sanar. Él te ama
con un amor que no se retira en medio de tu lucha. Aunque tú no lo hayas visto, Él ha estado peleando por ti, Kekei, pero ahora es tu turno de tomar posición, de recibir esta palabra, de encender esa promesa como antorcha en medio de tu oscuridad. Antes de que demos el siguiente paso, quiero que hagas algo como señal profética. Escribe allí donde puedas cuál es esa área donde más sientes el ataque. No necesitas contar todos los detalles, solo escríbelo con pequeño. Declara mi mente, mi casa, mis hijos, mi salud, mi propósito, porque cuando lo confiesas, el poder del enemigo comienza a romperse. Cuando lo nombras, pierde fuerza. Cuando lo compartes con una comunidad de fe, el cielo se moviliza. Este no es solo un público reunido, es un ejército. Y cada palabra escrita puede ser un decreto profético de restauración. Escríbelo, proclámalo, porque estás a punto de recibir el versículo y cuando lo hagas necesitarás saber exactamente dónde aplicarlo. No te muevas aún, no permitas que nada te robe este momento. Aún falta la parte donde todo se une. El versículo llega y con él la instrucción. Con él viene activación, cobertura, impartición. Y si permaneces hasta el final, te aseguro que no terminarás igual, porque lo que el Señor ha comenzado a hacer contigo hoy es apenas el principio. Hay almas que están escuchando este mensaje con el corazón latiendo acelerado, con una emoción que no logran explicar. No es emoción pasajera, es el Espíritu de Dios confrontando tu interior. Es como si todo lo que has estado cargando durante meses, incluso años, estuviera siendo revelado por estas palabras. Y no es por mí, no hay nada especial en mí, sino porque el Espíritu Santo ha decidido tocar esas áreas que tú habías silenciado, rincones que nadie más ha visitado, ni siquiera quienes más amas. Yo sé cómo se siente cuando la batalla no lleva uniforme, cuando el enemigo no llega con truenos ni terremotos. No, su táctica muchas veces es imperceptible, se infiltra como una niebla silenciosa en el alma. Poco a poco va consumiéndote, robándote el sentido de cada oración, de cada servicio, haciéndote pensar que el cielo ha cerrado sus puertas, pero solo contigo. Y entonces, como yo lo he vivido, también lo escondes. Sonríes porque sabes lo que se espera de ti. Levantas las manos porque sabes lo que deberías creer, pero por dentro, querida alma, hay una grieta que no se ve. Te acuestas en la noche mirando el techo sin más lágrimas que dar, porque ya todas se han ido, y aún así, al amanecer te levantas, cumples con todo, saludas, sirves, mientras por dentro estás intentando no desmoronarte. Esa es la artimaña del enemigo, su mentira más astuta, convencerte de que mostrar tu fragilidad sería traicionar tu fe. Que si lo dices en voz alta, si lo confiesas, vas a perderlo todo: el testimonio, el respeto, la confianza. Y por eso has guardado silencio. Por eso has puesto una sonrisa sobre el dolor que llevas dentro. Pero hoy escúchame bien, en el poderoso nombre de Jesús, ya basta. No tienes que seguir caminando solo con esa carga. No fuiste llamado a resistir con tus propias fuerzas, sino a vencer con el poder del Espíritu Santo. Y es en este momento donde la palabra viva de Dios toma cuerpo, donde no es letra muerta, ni eslogan evangélico, sino un borde que separa la ruina del renuevo.
la oscuridad del amanecer, el peso de la presión de la gloria de su presencia. Esa palabra, esa línea invisible pero real, es la respuesta a aquel clamor silencioso que hiciste cuando nadie más te escuchaba, esa oración que apenas susurraste: Señor, si realmente estás conmigo, muéstramelo. Y hoy lo está haciendo. Él te dice: hijo mío, hija mía, nunca te he dejado, ni por un segundo has estado solo. Y ese versículo que está por llegar a ti es mi forma de recordarte: estoy aquí, estoy contigo, estoy de tu parte. No permitas que el dolor en silencio ahogue la verdad que ha salido de mi boca. Y ahora que estás a punto de recibir esta palabra, yo te pido que hagas algo, no por los hombres, sino por el cielo. Un paso de fe, una confesión que romperá la inercia de tu guerra. Escribe ahí en los comentarios eso que más te duele, no para que el mundo lo lea, sino para que el cielo lo selle. Escribe esa palabra que te pesa, esa frase que has cargado en secreto. Cuando lo hagas, vas a sentir que parte del peso comienza a soltarse, porque justamente ahí, en eso que escondes, es donde Dios quiere comenzar su obra de sanidad. Y esa palabra que se aproxima, esa palabra que el cielo ha reservado para ti, va a ir directo a esa herida. No dará vueltas, tocará la raíz, cambiará el ambiente, cerrará la puerta. Pero escúchame con atención. Todavía no es el momento de pronunciarla. Antes de que salga de mis labios, tiene que entrar primero en tu espíritu. No como quien busca otro mensaje más, sino como quien tiene hambre de la vida misma. Como quien ya está siendo transformado incluso antes de escucharla. Porque ese es el poder de la revelación. Cambia antes de manifestarse. Y si tú estás dispuesto a recibirla con un corazón abierto, no solo vas a reconocer el versículo, vas a entender por qué Dios esperó hasta este instante exacto para entregártelo. Así que quédate, escribe, activa tu ficatere, porque lo que viene después de esta parte no es un simple mensaje, más es el punto de quiebre. Es la llave que va a cambiar tu manera de orar, de resistir, de vivir. Y si te vas ahora, te quedarás a un paso de tu rompimiento sin cruzar la puerta. No apagues todavía. El versículo está por ser liberado, y con él el comienzo de tu restauración completa. Mientras muchos aún esperan que la respuesta venga desde afuera, una oración poderosa, una liberación pública, una palabra profética que rompa todo de una vez. Dios está clamando desde dentro. La espada ya la puse en tu mano, pero no la has desenvainado. No necesitas que alguien más ore por ti. No necesitas que otro ministro confirme lo que tú ya sabes en lo más profundo de tu ser. Lo que necesitas es autoridad interior. Y esa autoridad no nace del esfuerzo humano, ni del conocimiento, ni de una perfección religiosa. Nace de estar arraigado en la palabra, de saber que el enemigo no se estremece ante tus emociones ni ante tus gritos, sino ante la verdad revelada que sale de tus labios cuando estás lleno del Espíritu del Dios vivo. La lucha que estás atravesando no es casual, no es coincidencia que justo cuando decidiste volver a orar, llegó esa distracción, que justo cuando elegiste perdonar, esa misma persona volvió a herirte, que cuando dijiste, esta vez sí me voy a consagrar, sentiste que estabas más lejos que nunca. Eso tiene un nombre: resistencia espiritual, porque cuando estás al borde de tu rompimiento, el infierno reacciona. Cuando decides romper con ese ciclo que te ha atado tanto tiempo, el enemigo pone en marcha todos sus recursos
para mantenerte en la misma celda emocional. Pero tú no estás leyendo esto por accidente. Estás aquí porque este mensaje es la puerta que pone fin a ese ciclo. Dios no va a seguir permitiendo que vivas atado a lo mismo. Ya no más culpa por lo que ya ha sido perdonado, ya no más vueltas en círculos sin salida. Oh Espíritu Santo, no puedo evitar sentir cómo tu presencia se mueve en lo profundo de mi ser. Este momento no es casualidad. Hay algo que va a ser revelado que no solo cerrará puertas que han estado abiertas por mucho tiempo, sino que pondrá palabras nuevas de autoridad en tu boca. Y tú lo sabes porque hay algo en ti que está luchando. Tal vez llevas años cargando con un pecado, que escondes una adicción, que has maquillado una relación, que sabes que no honra a Dios, pero no la puedes soltar. Esa contradicción ha sido tu prisión. Te ha robado la paz, ha apagado la llama del Espíritu, pero no lo has confesado. No lo has enfrentado, no por falta de fe, sino por miedo. Miedo a lo que puedas perder, miedo a quedarte solo, miedo a lo que pueda pasar si realmente obedeces. Y esa es otra puerta abierta, porque no es solo lo que haces, sino lo que toleras en silencio. Ese silencio ha sido el campo donde el enemigo ha construido fortalezas. Pero escúchame bien, mi querido Dios, no está sacando a la luz tu vergüenza. Él te está extendiendo una invitación a la libertad. Él no viene como juez, viene como rescatador. Este versículo que está por llegar será esa llave que te ayudará a romper aquello que tú mismo no has podido quebrar. El versículo que está por revelarse no es solo un dato bíblico más. No puede ser entregado como quien reparte información. Tiene que ser sembrado en un corazón preparado. Y si todavía estás aquí leyendo, esperando, es porque ya estás siendo preparado. Lo que viene es decisivo. No solo vas a conocer cuál es ese versículo, sino también cómo usarlo, cuándo proclamarlo, cómo convertirlo en parte de tu atmósfera espiritual. No es suficiente con escucharlo, tienes que vivirlo, respirarlo, declararlo como si tu vida dependiera de ello, porque espiritualmente sí depende. Quédate cerca. Aún no ha llegado el momento más crucial, esa parte que une todo, esa chispa que activa lo que ya está vibrando dentro de ti. No te sorprendas si sientes resistencia. El enemigo no quiere que llegues a ese punto, pero tú no eres de los que retroceden, tú eres de los que se plantan firmes. Así que permanece, comenta, comparte si este mensaje está tocando tu espíritu y prepárate porque el versículo que puede cambiar toda tu batalla está a punto de ser desatado. Y ahora que estás al borde de esta revelación que el cielo ha reservado para ti, déjame decirte algo que muchos han olvidado. El diablo no necesita poseerte para destruirte. Le basta con que ignores ciertas puertas, porque donde hay ignorancia hay entrada, y donde hay entrada hay derecho de permanencia. El enemigo no siempre entra con violencia. A veces entra con argumentos, a veces se disfraza de lógica de autodefensa, de solo esta vez de yo tengo el control. Y mientras tú crees que tienes dominio sobre ello, él va tomando territorio. Porque mientras tú racionalizas el pecado, él espiritualiza la maldición. Y cuando despiertas, ya no solo estás batallando con pensamientos, sino con cadenas. Ya no solo sientes incomodidad, sientes opresión. Y lo más peligroso es que te acostumbras. Empiezas a convivir con esa carga
como si fuera parte de tu identidad, como si esa tristeza, ese insomnio, ese estancamiento fueran parte de ti, pero no lo son. Son puertas, y las puertas se cierran con autoridad. Y eso es exactamente lo que Dios quiere darte hoy. No solo consuelo, no solo ánimo, autoridad. Porque hay batallas que no se ganan con oraciones pasivas. Hay batallas que solo se vencen cuando decides pararte firme sobre una palabra y no moverte de ahí aunque todo tiemble a tu alrededor. Cuando decides que ese versículo no es algo que memorizaste, sino la espada que empuñas, que no lo repites por costumbre, sino como decreto, que lo proclamas en voz alta en tu casa aunque parezca que nadie escucha, porque ese versículo es más fuerte que cualquier dardo del enemigo. Contiene fuego, contiene verdad, contiene la misma voz de Dios resonando en el aire. Por eso, no puedo entregártelo aún sin antes asegurarte que has entendido su peso, porque si lo recibes como un versículo más, no dará fruto. Pero si lo abrazas como tu escudo, como tu arma, como tu cobertura, entonces verás lo que significa caminar bajo la protección sobrenatural. Muchos de ustedes están experimentando ataques que nadie logra explicar con palabras humanas. No aparecen en informes médicos ni tienen diagnóstico que la ciencia comprenda. Pero el alma lo reconoce, el espíritu lo siente con claridad. Y no es miedo ni superstición, es el discernimiento divino, porque hay batallas que no se conquistan con psicología ni con fuerza natural. Hay luchas que solo se vencen cuando el fuego del cielo cae sobre un corazón rendido, cuando por fin dejamos de justificar aquello que sabemos que debemos soltar, cuando cesamos de aferrarnos a esa conversación escondida, a esa herida que evitamos sanar, a ese hábito disfrazado de inocente, pero cuya raíz nace en el mismo infierno. Este es el día. Este es el instante. La puerta debe cerrarse ya, porque lo que el Espíritu está por revelarte no puede ser recibido por corazones a medias, no se mezcla con tibieza, solo se arraiga en aquellos que se entregan por completo. Y en este momento el Señor te está mirando y preguntando, ¿estás listo para recibir lo que conlleva esta palabra? Antes de que avancemos juntos, quiero que hagas más que oír. Quiero que declares lo que quema en tu espíritu. Escribe, testifica, profetiza. Puede ser yo cierro esa puerta hoy o este versículo es mío, o quizá estoy listo para recibir autoridad. Lo que escribas activará algo en lo invisible. Y no escribes para impresionar, lo haces para posicionarte. Porque cuando hablas en voz alta, el enemigo sabe que no retrocederás. Esta comunidad es altar, y cada palabra que dejas, el cielo la escucha. Todavía no te compartiré el versículo, porque lo que viene no es información vacía, es unción, y esa unción no caerá sobre oídos distraídos. Quiero que llegues a la próxima parte con hambre, con expectativa, con el corazón encendido, con tu espíritu alerta, porque al oír esa palabra sabrás por qué el Espíritu Santo te trajo aquí. Y entonces, solo entonces estarás en posición para usarla como fue diseñada. Falta poco. Quédate. No te vayas por rutina, no permitas que nada te desconecte. Lo que sigue no es una enseñanza, más es un parteaguas. Si en este momento sientes presión en el pecho, lucha interior, deseos de parar o distraerte, no lo tomes a la ligera. Eso es resistencia. Es el espíritu de confusión que quiere cerrar tus oídos, porque el enemigo sabe que lo que vas a recibir puede marcar el principio de tu liberación.
Sabe que si comprendes lo que Dios está a punto de revelarte, Él perderá autoridad en tu vida. Y por eso activa sus últimas armas, el cansancio, la duda, el desánimo. Pero tú no estás aquí por accidente. El Espíritu te trajo para enseñarte cómo cerrar de una vez por todas esa puerta que ha estado demasiado tiempo abierta. Esa puerta por donde se filtraron pensamientos que no eran tuyos, patrones heredados, cadenas que pensaste rotas, pero siguen ahí porque se cerraron emocionalmente, no espiritualmente. Eso es lo que vamos a hacer juntos. Esto no es solo para motivarte, es para activar tu autoridad. Dios quiere que comprendas que lo que sigue no es una frase inspiradora ni una promesa vacía. Es la llave que necesitas para pararte en tu casa como intercesor, como muro de fuego. Porque si tú no te levantas, nadie lo hará por ti. Dios está buscando corazones que ya no vivan adormecidos por la rutina religiosa, que no oren solo en la crisis, que no pasen la vida apagando incendios, sino edificando muros que impidan que el infierno entre. Y todo comienza con una decisión: tomarte en serio lo que el enemigo quiere que ignores, porque si logras minimizar esto, ya ha ganado. Pero si hoy decides caminar conforme a esta palabra, el infierno retrocederá. Y yo sé por el Espíritu que muchos de ustedes están recibiendo la confirmación que tanto anhelaban. Llevas tiempo sintiendo ataques en tu mente, en tu casa, en tu cuerpo, y no encontrabas explicación. Pensaste que era ansiedad, agotamiento, estrés, pero sabías dentro de ti que era más profundo, porque el Espíritu discierne lo que la mente no alcanza. Hoy el Señor te confirma: no estás loco, no te lo imaginabas. Has estado en medio de una guerra espiritual y ahora Él te dice que no estás solo. Ya puso una espada en tu mano y esa espada es su palabra. Pero no cualquier palabra, es una específica escogida, diseñada para ti. Una palabra que cubrirá, protegerá y equipará. Una tan poderosa que el enemigo ha hecho todo para evitar que la leas, la entiendas y la declares. Oh Espíritu Santo, siento tu presencia tan cercana, tan dulce, tan poderosa, como una brisa que limpia y un fuego que purifica. No llegaste hasta aquí por casualidad, no te quedaste por entretenimiento. No fue el Espíritu quien te atrajo, fue Él quien removió cielo y tierra para que esta palabra llegara a ti justo ahora, en el momento exacto donde tu alma más lo necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque hay un clamor en lo profundo de ti que no pudo ser ignorado en el cielo. Porque tus lágrimas, tus noches de insomnio, tus silencios rotos solo por suspiros, fueron recogidos como incienso delante del trono. Y hoy el cielo responde: te lo ruego, no tomes esta palabra como un mensaje más. Esto no es una inspiración bonita para que te emociones un rato. Esto es una asignación divina. Es el tipo de palabra que separa las temporadas. Es esa voz que marca el punto de no retorno, porque una vez que has escuchado esto, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes vivir como si no supieras. Ya no puedes seguir dejando abierta esa grieta por donde se cuela la oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no necesita una puerta, le basta una rendija. Y tú lo sabías. Tú lo sentías, algo dentro de ti ya lo sospechaba. Pero hoy Dios te lo confirmó. Ya no puedes decir que no sabías. Y si algo dentro de ti arde ahora mismo, si tu corazón late con fuerza, si tus manos tiemblan y tus ojos se llenan de lágrimas, es porque tu espíritu ha reconocido su voz
es porque hay una autoridad siendo activada dentro de ti. No lo ignores, no lo enfríes, no lo apagues. Haz algo con eso. Escribe en los comentarios: Señor, estoy listo para empuñar la espada, no como un simple gesto simbólico, sino como una declaración de guerra, una respuesta del alma. Porque cada palabra que dejas escrita aquí, el cielo la escucha y el infierno la teme. Y mientras lo haces, dile al Espíritu Santo: muéstrame, Señor, esas puertas que abrí sin saberlo. Porque algunas se abren con pecado, pero otras con palabras equivocadas, con pactos que hicimos sin saber que eran pactos, con pensamientos repetidos que nos condenan. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque creen que con leer la Biblia es suficiente. Pero escúchame, el poder no está en tener la palabra, sino en vivirla, en declararla, en convertirla en espada. La Biblia no es un amuleto, es un arma. Y el enemigo no teme que tengas una Biblia en tu mesa de noche, teme que la pongas en tu boca. Tú no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a gobernar espiritualmente sobre tu casa. Dime algo, ¿te atreves a enseñarle esta palabra a tus hijos? A ponerla en la entrada de tu hogar. ¿O todavía crees que esto es demasiado espiritual? Porque te digo algo y sé que va a incomodar a muchos. Hay cristianos que oran, pero no guerrean. Hay creyentes que asisten a la iglesia, pero nunca cierran puertas. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O serás parte de ese remanente que se levanta con la espada en alto? ¿Qué? ¡Ay, Jesús! Si supieras cuántas veces el enemigo intentó detenerte antes de llegar aquí, pero no pudo. No logró silenciarte. No consiguió que te desconectaras. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te preservó para esta hora. Porque la revelación que estás a punto de recibir no es solo un versículo más. Es una llave, una estrategia, una asignación. Ahora es el momento de actuar. No mañana, no cuando te sientas mejor. Ahora comparte este mensaje si sabes que hay alguien que también necesita cerrar puertas. Deja tu comentario como un decreto. Dale me gusta si esto encendió tu espíritu. Suscríbete, porque este canal no es solo contenido, es altar. Y mientras nos despedimos, no te alejes con ligereza. Quédate meditando, vuelve a escuchar si es necesario, porque esta palabra no fue mía, fue de Él. Y yo solo soy su vasija rota, un instrumento para que su gloria se manifieste. Hasta pronto, precioso amigo del Espíritu Santo. Y recuerda, don't grieve the Holy Spirit, please don't grieve Him. Él todavía habla, Él todavía sana, Él todavía rompe cadenas y contigo apenas ha comenzado.